dijiste? Le dijiste que tú querías con él que te sacara la sonrisa, ¿verdad? Pero le dijiste que querías ir con él en el metro. Y a lo mejor él se quedó con la mano estirada. No esperaste que él te hablara. ¿No es así nuestra oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Padre, mira, tengo esta necesidad, tengo que pagar, mira, ayúdame acá, Señor, mira que esto que es para ti. Amén, amén y amén. Y listo. ¿No te habló? ¿No esperaste que te dijera nada? No es un monólogo. Y tal vez nuestra oración ha sido un monólogo, solamente en un solo sentido. Usted le habla a Dios, pero la oración es mucho más que eso. La oración incluye igualmente escuchar. En verdad lo que Dios le dice en la oración es mucho más importante de lo que usted le dice a Él. Si usted aprende a escuchar la voz de Dios, Dios le va a decir cosas tremendas. Dios le va a decir el tiempo apropiado. Le va a decir, es ahora, aguántate, no siga. Yo no sé cómo es. Y la relación con Dios es totalmente diferente de cada uno de ustedes. Así que usted no puede ver porque la hermana ora así, usted va a orar así. La relación con Dios es diferente. Totalmente. Cada quien tiene su relación con Dios. A mí mi relación con Dios me funciona. Y Él me dice, y el tiempo y el momento, y yo espero, y se me dan las cosas. Yo creo que es el Señor. Yo no creo que soy yo. Yo antes cuadraba mis cosas para que se me dieran, y no se me dan, pero yo espero en Dios, y cuando el Señor me dice, avanti, yo avanzo y se dan, pero tengo que esperar que Él me dé la luz verde. Y para esperar la luz verde yo tengo que esperar que Él me hable y me diga. ¿Ves? Así que la oración no es simplemente una actividad. Mucha gente piensa que es orar y no espera que Dios le hable. La oración no es una actividad religiosa, la oración está diseñada para que usted ajuste su vida a Dios y no para que Dios se ajuste a sus deseos. A veces parece la oración Perkins. ¿Se le fue o la captaron? Dios no es el mayordomo Perkins. Ahora, ¿necesita Dios de nuestras oraciones? ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que oremos, que hablemos con Él. Porque orar es hablar, es conversar. No es que yo no sé orar, ni que fueras mudo, porque los mudos también oran. Si usted puede hablar con alguien en la calle, usted puede hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Así, y necesitamos orar debido a que Dios quiere hacer en y a través de su vida, durante su oración, muchas cosas. Y Dios le habla a su pueblo por el Espíritu Santo y por medio de la oración. Entonces Dios necesita hacer cosas en usted. Usted necesita hablar con Dios para que se entere de los planes que Dios tiene. Hay un diagrama que acá lo puedes buscar. Lo tengo en el pendrive allá. ¿Tú lo tienes allí? Qué bueno. Hay un diagrama allí. Y yo decía, Señor, le está revelando los textos a mi hermana. Era que tenía toda la información allí. Gloria a Dios. Porque era como muy rápido eso. Gloria a Dios. Eso se llama diligencia. Gracias, hermano. Bueno, ese diagrama nos va a mostrar, ¿verdad?, la forma como obra el Espíritu Santo,
cuando nos revela una verdad espiritual en la oración. Él está presente y obrando activamente en su vida. La oración genuina no nos conduce a un encuentro. La oración genuina, desde el mismo momento que usted empieza a orar genuinamente, es un encuentro. Vamos a poner el diagrama. ¿Lo tienes allí? Está afuera. No, está en el pendrive. ¿Tienes el pendrive allí? Vas a buscar el archivo de precisamente del tema que estamos hablando. Lo tienes allí, ¿verdad? Es la página 14 dentro del programa que estamos viendo, porque eso sí lo necesito para poder continuar con lo que, para que ustedes vean, está numerada allí. ¿Sí lo tiene? ¿Tienes el pendrive allí? Ah, ok, qué mujer tan fina, pues. Ahora déjame ubicarme yo porque me salí de acá para... Observen allí detenidamente, ¿verdad? Ok, ya estamos llegando. Aquí es. Ok. ¿Qué ocurre cuando usted busca en oración la voluntad de Dios? Hay un orden. Ahí ve al Espíritu Santo, ¿verdad? Dios. Ahí hay dos números, el 1 y el 2. Primeramente, Dios toma, el número 1, la iniciativa al producir el deseo de orar en usted. Usted no ora porque usted quiere orar. Usted ora porque Dios pone el deseo de orar en usted. Él pone el querer y el hacer de su buena voluntad en usted para que usted ore. Eso en primer lugar. Nadie ora, nadie busca a Dios si Dios no le atrae. Así que cuando usted tiene ganas de orar, es porque Dios le está atrayendo. Y en segundo lugar, una vez que usted está orando y tiene la palabra, porque hay que orar con la palabra, y el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y va y le revela la voluntad. Son dos cosas que están sucediendo. Ahí se le especifiqué. El número 1, el Espíritu Santo pone el deseo en la persona, y el número 2, que va la flecha hacia allá, le revela, no tanto le revela solamente en la mente, sino le revela en el corazón. Le confirma en el corazón. Vea cómo va la flecha. Y el número 3, verá, el Espíritu concuerda en oración con la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere. Si el Espíritu Santo conoce la mente de Dios, el Espíritu Santo va a concordar lo que Dios quiere hacer en usted. Lo que Dios desea hacer en usted. El número 4, ¿verdad? Usted comienza a ajustar su vida a la verdad, a lo que Dios le dice.
Una vez que le es revelada la palabra, usted comienza a ajustar, empieza el tiempo de ajuste. Hay un ajuste que usted tiene que hacer, que tiene que tomar. Eso lo tiene que hacer es usted, ¿verdad? Allí es usted quien tiene que ya empezar. El 5, usted busca y observa por confirmación o dirección adicional en la Biblia, la circunstancia y la iglesia y otros creyentes lo que Dios está haciendo. Dios le va a confirmar en las varias maneras que Él habla, le va a confirmar. Usted tiene que estar pendiente de eso, ¿verdad? Y una vez que usted confirmó, usted comienza a obedecer. Ese es el proceso de la vivencia, ¿verdad? En la oración. Y una vez que usted obedece, entonces Dios en y a través de usted obra para realizar su propósito. Ese proceso es una experiencia con Dios. Y el Espíritu Santo se la reveló mientras usted oraba. Ahí está el Espíritu Santo, Dios. Usted estaba, no sé, que estaba haciendo X cosas y el Señor le dijo, ven. Y entonces te moviste a orar, fuiste a orar. Buscaste tu palabra y te fuiste a orar. Entonces el Espíritu Santo, mientras tú estás leyendo la palabra, estás orando, Él te revela en la palabra. Te revela, te la da en tu entendimiento, pero va a tu corazón esta palabra y concuerda, hace concordar lo que Dios quiere. El Espíritu Santo concuerda con Dios en lo que quiere contigo. ¿Qué quiere en ese momento? Redarguirte. Bueno, tú eres redarguido. Dios te habla y te destapa la palabra a tus ojos, produce ese efecto en ti y eres movido a través de la palabra a hacer ajustes. ¿Cuántos han tenido que hacer ajustes en medio de la oración? Dios te muestra que no has sido lo suficientemente capaz para algo y te muestra también en qué está la falla. Hay una falla que separa, hay una falla que no te deja. Entonces empiezas a trabajar en función de eso. Dios me dijo que tenía que trabajar en esta circunstancia. O Dios me dijo que me iba a bendecir. Un día te puede decir que te va a bendecir, otro día es para darte pao. Otro día es para que mires bien. Y en esa base estás haciendo los ajustes. Comienzas a hacer los ajustes y una vez que vas haciendo los ajustes, entonces empieza la obediencia. Y cuando empieza la obediencia es el proceso que Dios comienza a obrar. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿verdad? Con respecto a algo, alguna porción bíblica se nos viene a la mente. ¿No le ha pasado eso? Bueno, esto no es una distracción, sino más bien que Dios está tratando de guiarnos mediante la Escritura. Cuando oramos en algún asunto en particular, el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la aplica a nuestro corazón y a nuestra mente para revelarme la verdad. Inmediatamente me detengo en oración y abro la palabra de Dios en el pasaje que creo que el Espíritu Santo me ha traído a mi mente. ¿No le ha pasado eso? Que usted está orando y está la palabra allí y el Señor le trae una palabra y usted la empieza a buscar. Ahorita la trajo, no la habíamos conseguido hasta que el pastor dijo allá en hebreo está, vamos a buscarla. Siempre el Señor en la oración, cuando estamos hablando su palabra, Él va a traer. Uno está como predicando y Dios le trae palabra. Uno está hablando acerca de Dios y el Espíritu Santo le trae palabra. Pero es importante leer porque ahí es donde vamos a buscar. Mire lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a este texto, ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Versículo 26. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Ya va, lean el texto y me dicen. Ahí está. Ahí está.
Porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque a lo mejor le estamos pidiendo, por decirte algo, Señor, envíame un velocípedo. Y yo me imagino al Señor allí, a Dios, al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Mira lo que está pidiendo. Le dice el Espíritu Santo al Padre. Mira lo que te está pidiendo, Padre. Un velocípedo. Mándale un carro, que lo que necesita es un carro. Él no sabe cómo pedir. Todavía está allí pidiendo lo que no le conviene. El Espíritu Santo va a ayudarnos. Va a ajustar lo espiritual a lo espiritual. Como conviene, nos va a ayudar a que pidamos como conviene. Porque nosotros no sabemos muchas veces qué es lo que nos conviene. Y el mismo Espíritu va a interceder por nosotros. Ay, Señor, ayúdalo, mira. Él te está pidiendo un velocípedo, pero mira esas patas tan grandes, por decir patas. Esas piernas tan largas. Eso no está para un velocípedo, Señor. Eso está para un carro. Pero no sabe. ¿Qué ha pedido usted así con un velocípedo? Si usted me entiende lo que le quiero decir, usted algo ha pedido, ¿verdad? A lo mejor ha pedido un velocípedo. Y el Espíritu Santo le dice al Señor, no, merece. O no es que lo merece, sino ayúdalo, porque él no sabe lo que está pidiendo. A veces pedimos cosas que no están bien, porque no sabemos cómo pedir. Entonces ahí nos ayuda el Señor. Ahora, ¿qué ventaja tiene el Espíritu Santo que nosotros no tenemos? Versículo 27. ¿Ah? Esa es una tremenda ventaja. ¿Ve la ventaja? Es una tremenda ventaja. Yo quiero pedirle algo al hermano. Pero no voy a preguntarle a Jesús, ¿qué piensas tú del hermano Jesús, tu tocayo? ¿Será que le puedo pedir? ¿Qué me vas a decir tú? Quien conoce a Jesús mejor es ¿quién? Su esposa. Habla con ella y ella te va a decir. Pero si tú me dices a mí, yo no sé ni papa de eso. Bueno, el Espíritu Santo conoce a Dios. El Espíritu Santo no solamente conoce a Dios, sino que conoce la voluntad de Dios. Entonces, Él va a interceder por nosotros. No ha llegado a algo, voy con los esposos que dicen, no, y llega la esposa, pero sí, considera, métele la mano. Bueno, lo voy a hacer por ti. ¿No le ha pasado eso? O viceversa, que al esposo, no hagas eso, dejas, y lo quería hacer, no lo hagas, haz esto. Eso es interceder. Ahora bien, ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Intercede. ¿Qué es interceder? Media para bien. El Espíritu Santo va a mediar a favor nuestro. ¿Se acuerdan de Moisés cuando allá en el desierto Dios quería acabar con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Moisés? Intercedió, le dijo, no, ¿cómo vas a matar a ese pueblo? Y digan que Dios mató a su pueblo en el desierto. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora vea, nosotros somos débiles y no sabemos cómo orar. El Espíritu Santo tiene una gran ventaja sobre nosotros. Él ya sabe la voluntad de Dios. Cuando Él ora por nosotros, ora en total concordancia con la voluntad de Dios. Él entonces nos ayuda mientras oramos para saber la voluntad de Dios. Cuando usted ora, Él ya sabe lo que Dios tiene en el almacén. Él sabe lo que hay allí. Entonces la tarea del Espíritu Santo es convencerle de que lo quiera, de que lo que quiera
y que lo pida. Él le va a convencer. Usted está orando por algo, pero eso no te va a servir. Hoy con los hombres estamos orando, no, esa es la mujer, esa es, pero chico, dice el Espíritu Santo, mire Señor, esa no es la esposa de él está aquí. ¿Sí? ¿Cómo le ilustro esto? Cónchale. Rafael no vino hoy, para variar. No vino, ¿verdad? Ven acá, hermano. El último que tiene franela verde, que tiene bigote. Pero ya llegó. Él está orando. Él está orando y está mirando para allá. Y él está orando. Y Señor, esa muchacha. Y el Espíritu Santo hace. Señor. Y habla con el Señor. Y lo mueve a la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo va moviendo y lo pone a mirar para el barrio. Le cambia la oración hasta que él entiende que ella no es la que Dios tiene preparada para él. Y en todas las cosas, eso es lo que hace Dios. Hasta que nosotros entendamos, gracias, y aprendamos a orar como conviene. A veces oramos por algo y Dios nos quiere entregar otra cosa. Y en ese interín, pues estamos orando, Dios va a tratar hasta que nosotros podamos, Él me convence de lo que yo quiero. Es como dice allí en el del papá, pues con el muchachito, el papá quería regalarle una bicicleta azul. Y le dijo al muchachito, le empezó a hablar de la bicicleta azul y decir que bueno es una bicicleta azul, porque el papá sabía que lo que el muchacho quería regalarle una bicicleta azul, pues ese era el deseo del corazón del padre. Y seguramente le dijo, ay mira, esa bicicleta azul, qué bonita, la que veía en la calle. ¿No te gusta la bicicleta azul? Y usted al niño le dice 2 veces, no, y es que la bicicleta azul, papá, comprame una bicicleta azul. Bueno, así es Dios con nosotros, a través del Espíritu Santo. Él va a ministrarnos, ¿verdad? Porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, eso está allí, nos lo va a dar enseguida. Ahora, ¿qué Dios quiere para nosotros? ¿Lo mejor o no es lo mejor? Jesús, ¿te acuerdas tus tiempos? Cuando tú mirabas para un lado y después Dios te dijo para otro lado. Y no lo entendía, ahora sí lo entienden. Estos días te oí hablar algo, ¿verdad? Y yo, ay, ya lo entendió, gloria a Dios, es una bendición. ¿Ve? Pero ese es el proceso que Dios tiene, pero para los que le aman, los que tienen corazón dispuesto. Ahora, lloraste por lo que no quería darte Dios, pero hoy te regocija por lo que Dios te dio. Son cosas que no se comprenden al momento, porque no sabemos orar como conviene. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Imagínese usted, no se puede en idioma humano entender, tremendo. Así que para nuestra vida espiritual, mire, cuando oramos, quiero terminar con esto, cuando oramos nosotros conforme a la voluntad de Dios, usted lo recibe, porque ya está hecho, está allí, Dios lo tiene, esperando nada más que usted se lo pida. Y cuando usted se lo pide, Él responde en oración y recibe toda la gloria. Y su fe va a crecer. Entonces la oración debería ser, Padre, conforme a tu voluntad, no a la mía. Y esto es muy importante para nuestra vida espiritual. Saber cuándo el Espíritu Santo nos habla.
yo no le puedo dar la fórmula, pero puedo decirle que usted va a conocer al Espíritu Santo cuando le hable. Juan 10:4. Porque sus ovejas oyen su voz. ¿Ve? Pero nosotros debemos decidir todo. Debemos decidir y decirle a Dios que todo lo que nosotros queremos es hacer, ¿qué? Su voluntad. Si nosotros decidimos hacer la voluntad desechando todo deseo egoísta, entonces al empezar a orar, el Espíritu Santo de Dios va a tocar nuestro corazón y nos va a guiar a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces no sabemos orar como conviene, a veces oramos con nuestro deseo egoísta, lo que nos agrada, lo que nos da placer, pero que al final nos va a traer un problema grave. Ahora, al orar, debemos pensar que el Espíritu Santo ya sabe lo que Dios tiene reservado para su vida. Usted cuando va a orar al Espíritu Santo, usted debe entender y saber que ya el Espíritu Santo sabe lo que Dios tiene pensado para usted. Porque ¿quién conoce la mente de Dios? Ah, bueno, y entonces Él ya sabe. ¿Ve? Así que Él no le está guiando porque va a tomar la iniciativa Él, sino que le dice solamente lo que oye del Padre. Mira, Jesús, yo quiero regalarle a tu esposa esto. Esto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Mami, tú sabes, el Señor te quiere regalar esto. Y le encamina a que pida eso porque es lo que más le conviene. El Espíritu Santo empieza a nosotros y nos enseña a orar. Orar es hablar, a saber pedir, como conviene. Por eso es importante que usted anote siempre lo que Dios le dice cuando usted ora y lee su palabra. Y también anote lo que siente que le está guiando a pedir en oración. ¿No le ha pasado? Yo creo que a la hermana Lady sí le ha pasado. Que usted está orando por una cosa y salta por otra. Y dice, ¿qué es esto? Si yo empecé a orar por esto, ¿por qué estoy pidiendo esto? Bueno, ahí el Espíritu Santo está llevándote a orar por lo que el Padre tiene, que quiere darte. O sea, si tú me pides esto, yo te voy a abrir las compuertas de los cielos inmediatamente. Entonces tenemos que estar atentos con esto, hermano, porque esto es muy importante. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a guiar, a pedir en oración. Y al empezar nosotros a ver lo que Dios nos está diciendo respecto a nosotros mismos, su propósito y su camino, entonces vamos a empezar a ver un modelo que se va desarrollando a través de nuestra relación con Dios. Y al observar la dirección en lo que el Espíritu Santo nos guía a orar, vamos a comenzar a recibir una clara indicación de lo que Dios le está diciendo, y este proceso va a exigir concentración espiritual. ¿Cómo saber que las direcciones en que estoy orando son el Espíritu Santo y no mis propios deseos egoístas? Bueno, recuerden lo que estudiamos de cuando Jorge Müller, en la página 43, él decía que lo primero que decía él era negarse a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y con toda sinceridad, ¿verdad? Nosotros comenzamos a negarnos con nosotros mismos y con Dios nos vamos a colocar en un punto en donde nosotros estemos seguros de que nuestro único deseo es conocer la voluntad de Dios. No vamos a pedir nada. Señor, yo deseo conocer tu voluntad. Deseo agradarte en lo que tú quieres. Entonces te va a empezar a decir, a través del Espíritu Santo, te va a empezar a mostrar qué tienes que hacer, ¿ves? Y cuando el Espíritu Santo empiece a hablarnos, bueno, debemos comprobar para ver qué es lo que nos está diciendo de otra forma. Mire esto. Usted tiene que preguntarse en la oración, ¿qué me está diciendo Dios en su palabra cuando estoy leyendo? Comenzó a orar y le dice algo en la palabra.
¿Qué me está diciendo en la oración? ¿Por qué si yo empecé a orar por esto, por qué estoy orando por esto? ¿Qué me quieres decir, Señor, con esto? ¿Lo está confirmando a través de las circunstancias, de lo que veo? ¿Está confirmando por medio del consejo de otros creyentes? ¿No le ha pasado que usted ha orado una cosa y el Señor no lo deja y empieza a confirmarle y entonces va y habla con el hermano y le habla de eso mismo? ¿Y cómo sabía eso? ¿Cómo sabía él y me habló de esto? ¿Acaso tú le dijiste algo? ¿No le pasa eso? A los hermanos que dicen, ¿quién le habrá dicho a este hermano que yo tenía este problema? El Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para confirmarte lo que te vino hablando en la oración, en la palabra, te lo va a confirmar por medio de las circunstancias. Nos dice, no te metas por allí. Y empieza a ver las circunstancias que te quieren meter por allí y siempre hay un problema que evita que te sigas caminando por allí. Todo esto, o te dice, te aupa pues. Dios te quiere bendecir, entonces pone gracia en otra persona y te dice y te ofrece. Así obra el Espíritu Santo. Ahora, Dios nunca nos va a guiar en oposición a su palabra. No va a ir en contra de la palabra. Así que, si nosotros llegamos a sentir en la oración que va en contra de las Escrituras, eso es erróneo lo que vamos a pedir. Nosotros no podemos pedir lo que va en contra de las Escrituras. A ver, yo en estos días estaban unos hermanos orando, que querían orar, y estaban orando para que se casara una persona masculina y una femenina para que se casaran. Estaban orando unos hermanos, pero este masculino ya estaba casado. ¿Esa oración es correcta? ¿Por qué? Y estaban orando por eso. Entonces no está conforme a la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con esto, pues porque es totalmente opuesto a lo que Dios tiene en su palabra. Entonces, Dios va a usar su palabra para confirmar lo que nosotros sentimos en oración. No podemos jugar con Dios. Si Dios nos dice que no es no, y si nos dice que sí es sí. Así que no vamos a buscar en las Escrituras algo que parezca decir lo que egoístamente queremos hacer. A veces uno habla con hermano y dice, no te metas por allí, no es bueno eso. Y sigue, y el camino es la caída. Hay cosas que a la verdad nos parecen derechas, pero nos pueden llevar a caminos de muerte. Y ahí es donde el Espíritu Santo, mire, al Hijo de Dios siempre el Espíritu Santo le va a decir, siempre no te metas por allí, si es que si estamos actuando egoístamente. Siempre, si oramos, el Señor nos lo va a decir, solo que nosotros egoístamente lo pasamos por alto. Y decimos, no, pero esto es la voluntad de Dios. Y eso es peligrosísimo. ¿Ok? Concluyendo. Ya estamos concluyendo. Dios es el que toma la iniciativa al hacerme querer orar. Usted no ora porque usted quiere orar y quiere buscar a Dios. Es Dios el que pone eso en usted. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y le va a revelar a usted su voluntad en el devocional. Debo orar de acuerdo con la voluntad de Dios y ajustar mi vida a esa verdad. Buscar y escuchar confirmación o dirección adicional en la Biblia, las circunstancias de la iglesia, otros creyentes. Comenzar a obedecer y entonces que Dios va a obrar en mí y a través mío para lograr sus propósitos. Esa es la manera en que debemos orar. Comentario. ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Sirvió de reflexión? ¿No sirvió de
que quiero decirle algo, siempre que oramos, el Señor nos va a hablar. Si oramos de corazón dispuesto a escuchar su voluntad, el Señor nos va a hablar. Y si no hacemos los ajustes, podemos concordar en que estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Pero no, y podemos hacer los ajustes, pero si no entramos en la obediencia, igualito estamos en problemas. ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? ¿Damos por cerrado entonces el discipulado? Ok, pastor. Pastor, conforme al discipulado de hoy, me doy cuenta de que debemos como cambiar la forma de orar, porque siempre oramos pidiendo, siempre oramos y nos centramos en nosotros, oramos por la circunstancia, pues, por donde está, lo que estamos pasando, oramos por lo que queremos hacer, pero aquí me muestra que el Espíritu Santo es el encargado de revelarme la voluntad de Dios. O sea, que la oración, y lo dice el discipulado, más importante es saber lo que Dios quiere hacer que lo que yo le quiera decir. Y creo que hemos cometido un tremendo error ahí al yo querer decir, pero no escuchar a lo que Dios quiere hacer. O sea que puede ser que yo esté orando y esté haciendo algo que es mi voluntad egoístamente, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios porque mi oración es egoísta. Entonces, dice que Müller se negaba a sí mismo. O sea que el principio que yo debo cuando voy a orar es negarme a mí mismo. O sea que no debo estar pensando ni pendiente de lo que yo quisiera que pasara. Mis apetencias personales, mis deseos personales. Ahí está. ¿Alguien más? Adelante. Gracias, pastor. Muy puntual. Buenas tardes, pastor. Mire, una pregunta rápida y puntual. ¿Qué ocurre con las oraciones puntuales que uno le hace al Señor y recibe respuesta casi que inmediatamente, instantáneamente? La pregunta, ¿qué hace quién? ¿Qué ocurre allí? Porque estamos recibiendo toda una enseñanza con relación a, si se quiere, a la sistemática de la oración, la comunión con Dios, recibir la inspiración del Espíritu Santo para conocer su voluntad. Pero ¿qué ocurre cuando uno, de repente hasta inocentemente, o si es que uno está en comunión con Dios, uno ora, le ora al Señor y es como que si recibiera, no es que como, se recibe la respuesta inmediata? Bueno, yo allí pues pensando, pueden haber dos respuestas, ¿verdad? Pueden haber dos respuestas. La primera respuesta es que si usted oró conforme a la palabra y si usted se negó usted misma, esa es una respuesta del Señor. Y generalmente la respuesta que usted va a recibir no va a contravenir la palabra de Dios. Y puede ser inmediata como puede ser, Dios se da el tiempo que sea. Pero si es inmediata, bueno, gloria a Dios, pues llegó esa oración, porque acuérdese que ahí el almacén allá que está todo. El Espíritu Santo le dijo y eso le vino porque eso es lo que le quería entregar. Porque estaba en el almacén. Ajá. Eso fue lo que pensé cuando estaba haciendo la lectura. Porque, bueno, tengo como experiencia que salgo esta mañana y le estoy dando la cola a mi hijo y él me dice que lo deje en un sitio determinado porque anda buscando una pieza de repuesto para su automóvil.
Entonces le digo, no nos vamos a meter por aquí, vamos a meternos por esta parte. Pero era que sentía la sensación de que me fuera por la avenida Michelena. Me voy por la avenida Michelena al comienzo, buscamos por allí, lo dejo y en el momento en que él se va a bajar le digo, vamos a orar. Y entonces en ese momentico hacemos una petición. Entonces en el nombre del Señor, que consigas el repuesto que andas buscando, Él sabe que lo necesitas. En el nombre poderoso de Jesús. Y Él dice, agrégale que se ajuste a mi presupuesto. Señor, acuérdate que se ajuste al presupuesto de Él. Porque ya había buscado y la pieza le resultaba muy costosa. Yo lo dejo, me vengo para mi casa, llego inmediatamente a la cocina a preparar la cuestión del almuerzo, abro el teléfono, tengo un mensaje y me dice, ya lo encontré, voy rumbo al taller. Me costó tanto, o sea, ajustado a su presupuesto. Eso lo entiendo, comencé inmediatamente a darle gracias al Señor. Realmente me emocioné muchísimo por esa respuesta que fue instantánea, si se quiere. Lo que hice fue llegar a mi casa y ya tenía las respuestas de Dios de que el muchacho había comprado el repuesto y ya iba rumbo a colocarle la pieza a su carro. Es interesante acá, vea la proyección que yo veo acá, usted me está contando esto. Hay una necesidad de su hijo. Le falta el repuesto y no tiene el dinero completo para lo que ha pedido porque le han puesto precio. Usted es la intercesora, ora, intercede para que consiga el repuesto. Dios obra y suple la necesidad. Fue una respuesta inmediata a través de usted. Él consigue lo que andaba buscando gracias a la intercesión suya, ¿verdad? Y al Espíritu Santo. Pero hay una obra mayor que Dios quiere. El propósito de Dios es acercarlo a Él a través de usted a su presencia, para que sea salvo. Sí, amén. Pero fíjese que él bajándose, él me dice, completa la oración, me dice, al completa la oración, pídele que se ajuste a mi presupuesto. Señor, acuérdate que se ajuste a su presupuesto. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Yo arranqué y lo dejé. Al llegar a la casa, ya tenía la respuesta. Bueno, usted le está enseñando a orar a Él y Él está viendo la respuesta. Sí. Pero ya después tendrá, cuando le vuelva a decirse, pero ora tú también, tú tienes esa misma autoridad. Y uno no sabemos lo que Dios va haciendo. Sí. Ahora la otra parte que no quería dejarla antes que se fuera. Yo también puedo orar y puedo recibir respuesta inmediata, pero tengo que ver la palabra si esa respuesta se ajusta a la palabra. Porque si esa respuesta no se ajusta a la palabra, es mi egoísmo y le estoy dando chance al diablo para que me haga echar a perder mi vida. Entonces hay que tener discernimiento. Porque uno puede estar orando por algo. Por ejemplo, el ladrón ora, Señor, voy a orar en el nombre de Jesús para cuando esté robando esa casa, no me descubra nadie ni me agarre la policía. ¿Estará conforme a la palabra? No. Está orando egoístamente, no conoce. Está precisamente pidiendo como no conviene. Entonces a veces nos encontramos en una situación así. Entonces, por eso hay que leer palabra. Porque si Dios nos habla a través del Espíritu Santo, por la Biblia, primeramente que estudiamos, en oración tenemos que buscar la confirmación a través de la palabra de lo que Dios nos está hablando. Pero después que ocurrió eso, yo traté de ver, de ubicar, en la lectura, de ubicar esa experiencia que había tenido. La traté de ubicar y me fui a la cuestión de la venta de la bicicleta, de los depósitos de Dios, que eso estaba allí. Entendí que era no era inquietud mía, sino que la inquietud me la crea el Espíritu Santo para colocar
al muchacho, e incluso en la misma avenida de las casas de repuesto donde iba a conseguir. Y no te repuesto. movió, pues puede ser la calle del Sí. repuestero, te movió a un lugar y te llevó a Sí, ese. y me llevó a ese. La pastora tiene Bien, una anécdota de esa cuando el hijo mío Bueno, estaba, gracias. que andábamos buscando, a su hermana, cuando estábamos buscando una medicina para el hijo mío, andábamos buscando el hombre y yo, no, métete por aquí. Y yo le hice caso, andaba manejando yo ese día, fue así. Y entonces métete por acá. Y al cruzar conseguimos a la persona. Entonces hay cosas que no es orar, es estar determinado a hacer la voluntad de Dios en nuestra oración. Orar todo hablamos, todo oramos. Pero orar conforme a la voluntad del Padre es lo que nos enseña el Espíritu Santo. O sea, Él nos va a enseñar a orar conforme a la voluntad del Padre. Bendiciones.